primer lugar, muchas gracias por asistir a este primer acto que organizamos este año. Desde Izquierda Unida de Pravia estamos planificando una serie de actividades para información y debate para todo este año que entra, y creímos que este primer acto sería un buen tema abordar la cuestión de la memoria, sobre todo porque en una época de vaivenes económicos como los que vivimos, la cultura y la memoria es lo primero que sufre los ajustes. Yo soy David, soy militante de Izquierda Unida de Pravia y soy historiador. Y como historiador, siempre que me toca hablar de memoria histórica, me gusta recordar una cita de un gran escritor como fue Saramago. Decía Saramago: somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos, y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir. Bueno, pues como historiadores somos también ciudadanos, y como ciudadanos somos esa memoria, pero también como profesionales que somos de recuperar esa memoria tenemos la responsabilidad de recordar, y sobre todo, lo más importante, hacer recordar. La memoria no son placas ni son ofrendas florales, al menos no creemos que sea solo eso. La memoria es sobre todo romper el silencio y sobre todo romper la invisibilidad. A lo largo de la historia, no solo en el periodo que en nuestro país abarcaría el estudio de la memoria histórica, la memoria siempre intentó recuperar la visibilidad de quienes desde el poder dominante intentaron invisibilizar, ya sean las mujeres, ya sean los negros en Norteamérica o en gran parte de Europa por cuestiones políticas. Precisamente por esto, muchas veces caemos en el error de creer que memoria histórica es simplemente investigar, simplemente ir al documento y sacar las conclusiones. Pero no es simplemente eso. Memoria es dar voz al pasado y a la justicia. Sobre todo eso, romper una hegemonía, una cultura, romper los tópicos y romper los estereotipos que 40 años de silencio y 37 de murmullo han establecido en este país. Cuando vemos la televisión, cuando viajamos, cuando vemos los campos nazis, Sachsenhausen, Tenzing, cuando conocemos los niños que murieron en Lidice, las fosas comunes en Yugoslavia, en Guatemala, cuando países como Guatemala, países tercermundistas, países que tienen unas carencias bastante más importantes que Europa, invierten millones y millones en dignificar y en recuperar, en que no haya ni un solo hueso de un ciudadano suyo enterrado, siempre nos quedamos con ese mal cuerpo después de comer, cuando vemos el telediario, cuando veíamos las matanzas en Yugoslavia, o cuando leíamos sobre los niños robados de Argentina. Precisamente por eso, porque comprendemos la magnitud del dolor y la importancia de no olvidar, precisamente por eso consideramos tan importante que en este país no solo no olvidemos, sino que recordemos, que por hoy es lo más importante, que recordemos lo que nos hicieron olvidar. Solo pedimos eso, pedimos saber la verdad, pedimos que se haga justicia y que se repare a las víctimas. Porque, y esto un poco a modo de conclusión, antes de que hable José, no podemos construir una sociedad democrática si los pilares están en el olvido y se cimentan sobre huesos impunetes. Y precisamente como nosotros somos demócratas, como queremos construir una sociedad demócrata, creemos que no hay nada más importante en este mundo que los derechos humanos. Y precisamente el derecho a asistir es un derecho humano fundamental. Ahora os voy a dejar con el verdadero ponente de esta charla, que es José Sierra. Muchos lo conoceréis porque fue alcalde del vecino municipio de Lara y es miembro de la Fundación La Izquierda de Asturias. Lleva mucho tiempo trabajando el tema de la memoria y es quizá hoy la persona que más nos puede resumir y más nos puede aportar lo que significa la memoria en España, lo que significa la legislación, lo que significa el concepto y un poco contextualizar e indicar por dónde deben tirar
los tiros en este aspecto. Os dejo con él. Buenas tardes. Yo reitero también las gracias a todos vosotros por estar hoy aquí en esta charla que se ha convocado desde Izquierda Unida de Pravia, desde la Fundación de Izquierda, de Izquierda Unida en Asturias, con el objetivo de hablar de la memoria histórica, como muy bien ha hecho la introducción David, ¿no? Yo aprovecho también para felicitar a David y a Arantxa, que está aquí, y otros dos historiadores jóvenes que han conseguido en estos últimos tiempos pues sacar a la luz un libro que está ahí expuesto en la parte del recibidor, que es de Villafría 1934, donde condensa y contempla también todas las situaciones que han tenido lugar en ese barrio de Oviedo con motivo, después de la Revolución de Octubre del año 1934, de unos sucesos que habían estado olvidados, como él dice, pero sobre todo que no se habían dignificado, no se habían puesto a luz suficientemente como para que haber pasado 78 años y llegar ahora por fin en un momento que en este libro se descubre, se trata de la verdad. Esto es una de las funciones fundamentales de la memoria. Primero la verdad, después aplicar la justicia y después la reparación a las víctimas. Y yo quiero felicitarle a él y a los otros tres compañeros, como decía antes, que Arantxa está aquí, porque me parece que es, aparte de esa justicia de poder, de no olvidar y de recordar, sobre todo es el compromiso que ellos han tenido, y ese compromiso con su capacidad académica que tienen, que son los cuatro historiadores, pero también por su juventud y por esas ganas de ponerse al lado, en este caso, no de los vencedores, sino de los vencidos, ¿no? Como sucede siempre en estos casos. Y que a nosotros, los que ya vamos para ir dejando paso, que ya va siendo hora, pues nos encontramos con personas así que nos renuevan nuestras ansias y nuestras ganas de seguir luchando por algo que creemos que es una injusticia. Yo personalmente creo que es la mayor injusticia que hay pendiente en España, que está sin resolver, y como reiteraré muchas veces después de 75 años. Bien, dicho esto, os voy a comentar de mano que la idea de esta introducción a la memoria histórica de esta charla es dividirla en tres bloques. En tres bloques porque me temo que a lo mejor sea mucha información, y sí que me gustaría que esta información no se fuera diluyendo a medida que pasan los minutos y no perder el hilo conductor de lo que en realidad yo quiero hablar. Y los tres bloques que nos he dividido la charla son los siguientes. El primero, la represión franquista, que ha tenido lugar durante 15 años de una forma durísima. La impunidad de los vencedores de la guerra civil, se entiende, tienen un estatus de impunidad durante ya 75 años. Y en tercer lugar, lógicamente, de las víctimas del franquismo, porque entiendo que eso es donde hay que aplicar la justicia y la reparación a estas personas. Bien, pues entonces ya empiezo con la primera parte, que es la represión franquista. Y la represión franquista, en ese periodo del año 1936 al año 1952 aproximadamente. Igual que el comienzo se puede fijar una fecha clave, que es el 17 de julio, sin embargo el final, bueno, pues se puede poner el año 52 a finales o a principios o al año siguiente, eso se lo veremos. Bueno, la violencia fue un elemento estructural del franquismo. La represión y el terror subsiguiente no eran algo episódico, sino el pilar central del nuevo Estado, una especie de principio fundamental del movimiento. Los que somos mayores conocemos perfectamente que las leyes del franquismo eran principios fundamentales del movimiento. Pues bien, aunque esta ley no estuviese, sin embargo sí estaba funcionando. O sea, fue un pilar central de esos principios fundamentales del movimiento. Así lo han dicho o expresado historiadores que han estudiado en profundidad el ejercicio concreto de la represión en el conjunto de España. Si bien la represión del régimen franquista tuvo su prolongación en el tiempo, incluso después de la muerte del dictador,
es evidente que el comienzo es precisamente ese 17 de julio del 36, o sea, un día antes de lo que después se conoció como el lanzamiento nacional del 18 de julio, que todos recordaremos que era fiesta nacional en España y se celebraba por todo el mundo. Y se entiende de que ese día es el 17 de julio porque precisamente fue por los sucesos acaecidos a las tropas fieles a la República en las plazas africanas del norte. Y eso es lo que queremos cerrar en el año 51 a finales, porque es la fecha donde el abandono de la lucha armada de los guerrilleros, incluso de las fuerzas que sustentan a esos guerrilleros en el monte, tanto en Asturias como en el norte de España. Corresponden pues 15 años donde desde las más altas instancias del Estado fascista se practica la detención ilegal con desaparición forzada, se practican los juicios sumarísimos, se practican los fusilamientos, así como otro hecho, no por menos conocido, deja de ser más sangrante todavía que todo esto. Y ha sido la sustracción o eliminación de custodia sobre niños de familias republicanas. Los estudios, lo veremos todo más adelante, los estudios hasta donde se ha podido llegar indican la desaparición, muerte o enterramiento de unas 114.226 personas y unos 30.000 el número de niños perdidos del fascismo. Quede constancia que no estoy dando datos de la guerra civil. La guerra civil fueron 500.000 muertos en ambos bandos. Estoy dando datos de personas que han sufrido la represión, de personas que han muerto víctimas de la represión franquista y de personas que han sufrido otras cuestiones también de la represión franquista. La represión inmediata al golpe de Estado se llevó a cabo a través de las vías que fueron los bandos de guerra y los juicios y los consejos de guerra sumarísimos de urgencia. Así se denominaba por los que aplicaron el golpe de Estado. Miles de personas fueron inscritas en los registros civiles de los ayuntamientos por la siguiente causa de muerte: aplicación del bando de guerra. No había más explicaciones, ni cómo murió, ni dónde, ni de qué manera. Aunque un número mucho mayor aún de todos estos, de estas personas, quedaron sin inscribir en tales registros. Fueron personas detenidas, muertas y desaparecidas hasta el día de hoy. No se sabe dónde están. Los bandos de guerra se aplican desde el día 17 de julio del 36 hasta principios de febrero, o sea, del año siguiente, de febrero del 37. Se sustituyen por los consejos de guerra entre marzo del 37 y los primeros meses del año 1945. Y después ya la represión, la acción represiva marcada por la detención de guerrilleros, se prolonga desde esas fechas, del año 45 hasta el año 52 aproximadamente. Los militares comenzaron a construir una especie de entramado jurídico, entre comillas, a golpe de bandos de guerra. Llegaron a subvertir el orden jurídico y el lenguaje, hasta el extremo de considerar a la España oficial legitimada por las urnas como rebeldes y, por tanto, los consideraban reos de traición a la patria, a los que estaban gobernando, que era la República. Los golpistas articularon un remedio de legalidad a través de los consejos de guerra y dictaban penas de muerte masivas en breves horas y cuyo resultado aún sigue impune. Nunca les faltó a los sublevados una ley que calzase la realidad a su medida. Una maquinaria paralela de fusilamientos sin formación de causa se extendería por los territorios dominados en su totalidad. Jornaleros y obreros, pero también médicos, abogados, profesores, periodistas, que se habían posicionado a favor del cambio republicano, entraron en las listas de cárcel o muerte, en las listas de coacciones o expolios. La contabilidad de los fusilados, de los ejecutados por garrote vil, de los encarcelados durante décadas y de los que enfermaron, murieron o enloquecieron por carencias incontables o por las torturas, sumarían muchos más. Se trataba no sólo de castigar a aquellos que por acción u omisión no se habían sumado al golpe de Estado. La estrategia partía de crear un clima de terror, no porque los enemigos hubiesen actuado, sino para que no lo hicieran. Esa es la clave, crear el terror para que la gente, todo el mundo, quedase inmovilizado. La represión se desarrollaba bajo distintas modalidades, pero vamos a hacer uso
no de las cifras que dan los historiadores, sino las cifras que dio en su momento el propio Estado fascista español. El Patronato de Redención de Penas por el Trabajo, esta fue una institución que generó el franquismo, legalizaba la utilización de presos políticos para labores públicas y privadas de empresarios, por supuesto, adeptos al nuevo régimen. Es más, algunas empresas que hoy todavía viven, que hoy todavía están funcionando, se beneficiaron de estos trabajos de los esclavos, que no se puede llamar de otra forma, que fueron los gente que perdió la guerra civil. A los presos, por el delito de pertenecer o simpatizar con los defensores del orden constitucional, primero se les privó de libertad y después se les condenó a trabajar, aunque el perverso sistema convirtiera el procedimiento en voluntario entre comillas, porque no les quedaba más remedio. De ellos se aprovecharon no pocas empresas de mucho renombre. Se les humilló y se les explotó, las dos cosas. La Ley de Responsabilidades Políticas del 9 de febrero de 1939 cubrió bajo un manto jurídico la voluntad de expoliar al vencido, empobreciendo todo su entorno familiar. Fueron creando como círculos concéntricos alrededor de esas personas, círculos de aislamiento sobre los que habían sido señalados como enemigos. Una masa de población fue segregada, descabalgada de una supervivencia digna y de toda posibilidad de ascenso social. Y ahora vamos a hablar de los niños perdidos del franquismo. La desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad. También lo es el robo de niños ocurrido en España en la posguerra. Hace varios años que ya circulan noticias por España de extravíos y desapariciones de menores durante la posguerra española, que a menudo generan asombro y extrañeza, a pesar de la solidez de los datos. Asombro y extrañeza de muchas personas, no se lo pueden creer. Sin embargo, hay que reconocer también que extravíos, pérdidas y desapariciones infantiles no sucedieron como un efecto natural de la miseria o del desorden de cualquier posguerra, incluida la española. Porque en este caso no fueron consecuencia del resultado de una derrota, sino fueron consecuencia del resultado de una lucha. Paradójicamente, su realidad no fue un episodio, sino fue un proyecto organizado y bien estructurado para conseguir la reeducación masiva y la transformación de existencias. Y ahora voy a explicar qué significa todo esto. Pero antes es bueno que conozcamos una resolución o una declaración de condena a la dictadura franquista que toma, no hace mucho, en marzo del 2006, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Es bueno, y voy a recalcar más de una vez, que, digamos, las cuestiones más duras no se escriben sobre las atrocidades del franquismo, no se escriben en España, nos vienen de afuera. Es increíble, de periódicos y de organismos, llámese la ONU o llámese el Consejo de Europa. Bien, pues dice esta Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, donde están todos los parlamentarios europeos, todos, absolutamente todos, y esto se aprobó hace ya 7 años, aunque aquí a lo mejor no se sepa. Dice así, y lo voy a leer despacio: indagar esta peculiar forma de desaparición legal entre comillas, de personas durante la guerra y especialmente en la posguerra hasta la década de los años 50. En los años 50 estuvieron niños robados. Los niños perdidos son también parte de las víctimas del franquismo. Se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen. Esto es muy grave. Otros varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como inadecuada para su formación. O sea, parece que los rojos tienen un gen extraño que no pueden educar bien a sus hijos. Niños refugiados, estos son otro grupo muy importante, que habían sido trasladados legalmente a otros países con amparo de la Cruz Roja. Todos sabéis que la Cruz Roja sacó a muchísimos niños vía Francia y vía la Unión Soviética. Fueron también secuestrados en Francia por el Servicio Exterior de Repatriación del Régimen y posteriormente situados en instituciones franquistas del Estado. Hay que recordar que en aquella época Francia, estamos hablando del 39 avanzado,
estaba ocupada por los nazis en una parte importante y desde lo que era el gobierno de Vichy, que habían puesto a Pétain como presidente, permitió que el servicio llamado de repatriación español recogiese a esos niños, hijos de republicanos, y los trajesen para España para meterlos en instituciones francesas. Continúa la declaración del Consejo de Europa. El régimen franquista invocaba la protección de menores, pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente los pecados de su padre y se les repetía que ellos también eran irrecuperables. Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños, internados en las instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos. Esta declaración nos pone ante hechos verdaderamente graves y muchas veces desconocidos en España, y que durante más de 75 años no han sido objeto de la más mínima investigación, y específicamente tras la entrada en vigor de la Constitución. Es lo que se refería antes David. 40 años de dictadura y 37 años de silencio. Las cifras de niños y niñas, hijos de presas, tutelados por el Estado, según la memoria que estableció el Patronato Central de Nuestra Señora de la Merced para la redacción de penas, ojo, este organismo lo creó el franquismo. Por tanto, los datos que da los hemos tomado de allí, no se han inventado ni se han calculado. Bien, pues este patronato le eleva al caudillo en el año 1944 unas cifras que estaban en 12.042 los niños que dependían de este patronato, que estaban en centros religiosos. Pues bien, esta cifra, en la década del 44-54, o sea, esos 10 años siguientes a esta cifra de 12.000, pasó a ser de 30.960 niños y niñas. La mayoría huérfanos de guerra, con padres muertos, presos, presidiados, clandestinos o desaparecidos. Muchos nombres de niños y niñas aparecen aún en esos documentos que están ahí, con una indicación del paradero de sus padres verdaderamente inquietante. Alemania, Auschwitz, Mauthausen y un abanico de todas las cárceles de España. Esta situación, a pesar de lo terrible que puede parecer hoy día y de que a gran mayoría de ciudadanos les puede resultar casi inverosímil, lo cierto es que presuntamente ocurrió y tuvo un claro carácter sistemático, preconcebido y desarrollado con verdadera voluntad criminal para que las familias de aquellos niños y niñas a las que no se les consideraba idóneas para tenerlos porque no encajaban con el nuevo régimen, no pudieran volver a tener contactos con ellos. Fue el nuevo Estado quien efectuó la institucionalización del proceso legal que facilitó las deportaciones y pérdidas infantiles. No fue un hecho clandestino, como las desapariciones forzadas. Y además se sintió orgulloso ese Estado, se sintió orgulloso de ello, presentándolo como un acto benéfico. Fue la depuración que el franquismo consideró necesaria establecer con la división entre vencedores y vencidos. Lo genuino de estos casos no fue la separación física o civil, sino la proscripción civil. Se los convirtieron en proscritos para toda su vida, porque en toda la vida tú mantienes ese estigma de ser hijo de un rojo o de un hospiciano. Ese estigma lo llevas siempre toda tu vida. Y ahora vamos a pasar a la desaparición forzada de personas a través de detenciones ilegales. Los paseados, los que sois mayores lo recordaréis qué significa la palabra paseados. Así se referían sus verdugos a este grupo de víctimas. Son las personas desaparecidas a través de detenciones ilegales, sin dar razón del paradero de las víctimas, de sus cuerpos o de su identidad. Y esto forma parte en un contexto de crímenes contra la humanidad y como resultado de un plan, decía antes, sistemático de exterminio propiciado o favorecido por el alzamiento contra la República y sus altos organismos, es decir, contra la forma de gobierno hasta el punto de acabar con ella. Y si antes hablábamos del Consejo de Europa, ahora vamos a hablar de la ONU, de las Naciones Unidas, la cual mantiene el siguiente criterio: todo acto de desaparición forzosa será considerado delito permanente, mientras sus autores continúen ocultando la suerte y el paradero de la persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.
es exactamente la situación vigente en España respecto de tantos miles de personas. Vigente en España. Las denuncias presentadas ante los juzgados por los familiares, los juzgados de instrucción por los familiares de estas víctimas, no son en base a presuntos delitos de detención ilegal. Porque son detenciones ilegales, se iban a sus casas por la noche, se los llevaban, se arrastraban en camiones y los llevaban y nunca más se salían de ahí. Fundamentalmente por la existencia de un plan sistemático y la eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas de personas que a partir de 1936, durante la Guerra Civil y los siguientes años de posguerra, producidos en diferentes puntos geográficos del territorio español. Esto no fue una masacre en Extremadura, que fue muy grande, o en Andalucía, cuando avanzaban las tropas, recordaréis de los bandos de guerra, por leerlo, no sé si alguno lo habrá vivido, si estamos aquí, pero la masacre que fueron produciendo era increíble. Conforme iban ocupando los territorios, iban aplicando estas condenas. A fecha de hoy se desconoce el paradero de miles de estos detenidos, pertenecientes a la población civil, que esa es otra. No era una cuestión de guerra, era de la población civil que estaban en sus casas, que no habían participado en la guerra, que sobre todo era gente mayor y niños o jóvenes, no habían participado en la guerra. Contra los que se han cometido actos inhumanos durante y después de la guerra. Es la desaparición forzada de personas por medio de la detención o el secuestro por el Estado o una organización política. Eso es la desaparición forzada. A esta desaparición la sigue la negativa a informar sobre la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de estas personas. Las familias nunca más supieron nada de ellos. Nunca jamás, 30, 40 años sin saber dónde estaban. Y todo esto con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley. Esa era la clave. Dejarlas fuera del amparo de la ley, que no pudiesen reclamar a nadie, porque se le puede decir, no, es que se marchó para el extranjero, es que cogió un barco y se fue, vaya usted tras de él. No podía, no tenía ningún referente, no sabían las familias a quién acudir. Los dejaron fuera, absolutamente fuera. Un periodo de 3/4 de siglo, y esto nos atañe a nosotros, no ha sido suficiente para conocer el paradero de estas personas, bien porque fueran desaparecidas o bien porque, habiendo sido ejecutadas, no se sabe dónde se hallan los cuerpos, que fueron inhumados en lugares sin identificación. Las fosas comunes que hay en Asturias y en España, ninguna de estas fosas se sabe ni cuántos ni quiénes son los que están ahí. Esta acción es precisamente la que determina que se planteen las exigencias de responsabilidades. Y aquí vamos a algo también reciente. La primera premisa que establece el juez Garzón en su razonamiento jurídico se refiere a que el hecho objeto de esa denuncia que hacen los familiares de las víctimas nunca había sido investigado penalmente por la justicia. Nunca. Por lo que hasta el día de la fecha la impunidad ha sido la regla frente a los acontecimientos que podían revestir la calificación de crímenes contra la humanidad, el cual parte de un principio básico y fundamental. Estas conductas agreden en la forma más brutal a la persona en sus derechos, los derechos más elementales como la vida, la dignidad, la integridad y la libertad. Estos valores y principios, antes que estatales, pueden ser políticos, antes que estatales, son humanos, y de ahí su obligatoriedad si no se quiere dar cobertura laboral. Son derechos humanos, lo decía antes también. El Estado es el responsable de encontrar a los desaparecidos, tal como instruyen las leyes internacionales. No lo estamos inventando, ni el juez Garzón inventó nada, aplicaba las leyes internacionales. Como escribió el periódico inglés The Guardian, a las izquierdas, las españolas, escribían: ni siquiera les dejaron encontrar y enterrar a sus muertos. Esto no se oye ni se lee en España en un periódico. O sea, nos lo dicen los ingleses, lo dicen los americanos, los yanquis, los franceses, todos los países. No, las izquierdas no pudieron ni encontrar ni enterrar a sus muertos. Tal nivel de crueldad no tiene equivalente en la Unión Europea. No tiene equivalente. Y después la condena de la ONU al régimen franquista, pues fueron dos condenas que se establecieron en los años 40, donde en una de ellas rechazó la petición de incorporación de España a la ONU y la otra declaró al Estado de Franco un régimen franquista, que en aquel momento, a poco ya de terminar la Segunda Guerra Mundial, pues evidentemente era el que quedaba después de haber perdido la guerra Italia y Alemania. Bien, la segunda parte, como os dije, es la impunidad de los vencedores. Y esto sí que requiere también un poco
un poco de asunto porque tiene su lío. Finalizada la guerra civil, los hechos nos muestran o nos demuestran lo siguiente. Y yo creo que esta secuencia la conocemos todos nosotros. Primero, el bando vencedor dio un golpe de Estado contra las instituciones democráticas. Segundo, con abundante derramamiento de sangre. Tercero, instalan un sistema fascista y represivo durante 40 años. A mí me parece que son tan obvias que no se pueden discutir mucho. Y cuarto, y esta es la más curiosa, además pretenden tener razón. Eso es lo grave del asunto. O sea, aquí nadie ha pedido perdón nunca, jamás. Nunca jamás a nadie ha pedido perdón desde instituciones de derechas, incluso de la Iglesia. Jamás. Sobre esta realidad, entre comillas, está el origen de la impunidad. Esa que ampara la causa franquista. Impunidad que se debe de combatir. No podemos permitir más tiempo. No podemos olvidar que la impunidad hace que las heridas permanezcan abiertas. Las heridas de las familias, evidentemente, de las víctimas franquistas. Sobre la base de la impunidad no es posible la construcción democrática. No es posible. La justicia está obligada a la búsqueda de la verdad, porque verdad y justicia permiten conformar la memoria histórica de un pueblo, desmontando la historia oficial de la dictadura. La derecha siempre tiene recursos para todo. Cuando comete una tropelía y hay una víctima, siempre dice, por algo será. No se sabe, pero por algo será. Cuando se empiezan a hacer los trabajos de historia en España hace 30 años, poco después de comienzo de la democracia, se ve evidentemente y se empieza a conocer las cosas que se desconocían, que estaban ocultas, porque con el franquismo no podías comentarlas. Y es en los años 90 o a principios de la década del 2000 cuando empieza a aparecer un argumento utilizado por la derecha, el argumento de la equidistancia. Estamos todos más o menos iguales. Es la derecha la que defiende este asunto. ¿Por qué? Porque dice que en ambos bandos de la guerra civil hicieron las mismas salvajadas. Yo no estoy hablando de la guerra civil. Nadie habla de la guerra civil en este aspecto. Estamos hablando de la represión, de todas esas cosas que sucedieron después contra los civiles, no en las batallas. Este argumento que se entiende por el argumento de la equidistancia, por cuanto entienden quienes lo defienden, que tan salvajes y fundamentalistas fanáticos han sido los unos como los otros. Este tipo de argumentación concluye que es mejor no reavivar la memoria, pues se abrirían las heridas, si asumiendo de principio, y erróneamente, que las heridas estaban cerradas. Ellos asumen que las heridas están cerradas. En parte tienen razón, las suyas están cerradas. Eso es evidente. El hecho de que hubiera casos de asesinatos políticos en el Estado republicano, y esto hay que decirlo, no hay por qué esconderlo. En el Estado republicano también se han cometido asesinatos políticos, muchos menos que los cometidos por el Estado fascista. Punto número 1. Bien, aparte de eso, no niega, a pesar de que se han cometido, y es cierto que se han cometido, no niega, sin embargo, que tal equidistancia, como tratan de explicar la derecha, no sea tanto una explicación como sino una justificación para sostener aquella profunda injusticia, pues de raíz trata de poner en la misma balanza, y esto hay que tener en cuenta, a aquellos que lucharon por la democracia y a los que se opusieron a ella. No se puede poner en la misma balanza. Y aquí voy a ser más claro. Poner curas y monjas asesinados por los republicanos en la misma categoría que los alcaldes, los sindicalistas, los miembros de asociaciones republicanas, es ignorar lo que cada uno representaba. Se olvidan o los quieren hacer olvidar. Las monjas y los curas eran parte de una institución beligerante, que era la Iglesia, que había llamado al ejército. La Iglesia llamó al ejército varias veces a que se alzara en contra de aquel gobierno enormemente popular y elegido democráticamente. No les gustaba. La Iglesia llamó al ejército. Es comprensible que las clases populares odiaran a la Iglesia y a unos extremistas quemaran iglesias y asesinaran a curas. Estos hechos deben denunciarse. No estamos de acuerdo.
Pero tales desmanes, comprensibles pero no justificables, no fueron políticas de Estado. No fue la República, no fue el gobierno de la nación el que alentó esta situación. Pero sí lo fueron los asesinatos sistemáticos de los demócratas republicanos por parte de la dictadura. Esto sí fue un plan preconcebido y sistemático. No solo el número de muertos, mucho mayor en el lado democrático que en el fascista, sino la naturaleza de los muertos distinguen las fuerzas democráticas de los fascistas. De ahí la enorme necesidad de las derechas de poder justificar su comportamiento diciendo que los otros también lo hacen. Este es también un latiguillo que dice siempre la derecha, que son ladrones, los otros también roban. Ellos nunca se deciden, no, dicen que los demás son como ellos o peores. El modelo español de impunidad no consiste en ausencia de procesos judiciales a todos aquellos responsables políticos de la dictadura. No se trata de eso. Ni Garzón tampoco lo entendió así. Sino que debido a la evolución política, social y cultural de nuestro país, ha ido vinculando la expresión impunidad a la negativa del Estado de destruir o anular jurídicamente la vigencia legal de los consejos de guerra y la vigencia legal de las sentencias emitidas por los tribunales especiales de la dictadura contra la resistencia, contra la oposición y contra su entorno. Esta es la clave de la cuestión. Así como el criterio de equiparación ética entre rebeldes y leales a la Constitución de 31 o entre servidores y colaboradores de la dictadura o los opositores a ella. Que la administración del Estado sostiene todavía hoy, haciéndoles impunes ética y culturalmente y, en consecuencia, políticamente. O sea, es una impunidad a todos los niveles, jurídica, ética, cultural y política. Y aquí, una comparación muy sencilla, que además, eso sí que también todos lo hemos visto. Lo hemos visto no por la televisión, porque ella no existía, pero sí por el cine, después de muchas películas americanas. El juicio de Nuremberg. Lo recordaréis a todos perfectamente de qué hablo. La guerra civil no consistió en una lucha entre dos bandos, esto hay que tenerlo muy en cuenta, sino entre defensores de un Estado democrático y con un gobierno democráticamente elegido, y por otro lado, los golpistas, criminales que violaron brutalmente el Estado constitucional establecido democráticamente. Los que lucharon por la democracia eran los buenos. Ya sé que esto a veces suena un poco raro, ¿no? Y los golpistas eran los malos. Dicho así, sencilla y llanamente, las cosas hay que hablarlas así, desde un punto de vista democrático. Desechar esta categorización, tachándola de maniquea, porque los de derechas dicen que esto está constantemente diciendo que esto es un maniqueísmo puro y duro. Sin embargo, es diluir sus responsabilidades. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Diluir sus responsabilidades. El hecho de que los buenos hicieran también actos injustos, y los hicieron, no niega su superioridad moral. En países europeos que sufrieron el nazismo y el fascismo italiano, no tienen las dudas que aún persisten en España. Para ellos los nazis fueron los malos. Está clarísimo. Y los condenaron, y los persiguieron, y los encarcelaron. Y algunos los fusilaron. Pero en España eso todavía no es así. Solo el triunfo de la guerra civil y la consolidación de la dictadura fascista en nuestro país explica que no se llevara a cabo un juicio a los franquistas al estilo del celebrado Nuremberg por las democracias vencedoras en la guerra a los responsables del nazismo. Y se consolidó y por tanto se pasó y ahora se quiere olvidar. Quiero parar un momento, aunque ya no es motivo de actualidad, en el caso Garzón, porque aquí nos va mucho a todas las personas que queremos que la verdad y la justicia y la reparación para con las víctimas del franquismo siga bochornosa. Y así la definió también el periódico inglés The Guardian, el enjuiciamiento al juez Garzón a propuesta de la Falange por atreverse a intentar llevar a los tribunales a los asesinos y responsables del encubrimiento de los asesinatos por causas políticas de más de 150.000 personas, y los cuerpos continúan desaparecidos en la gran mayoría de los casos. Es impensable que ocurra en otro país democrático de la Unión Europea y muestra lo enormemente incompleta que es la democracia en España. Incompleta. Que no nos lo aprendes a reconocer, porque si no lo reconocemos seguirá así o mucho peor. Febrero del 2010, en pleno auge de todo aquel problema contra las denuncias contra la Asociación Jueces para la Democracia, que es una asociación legal en España, progresista, que reúne a una buena cantidad de jueces, entre otras cosas,
da a luz el siguiente documento. Y dice así: el análisis de los crímenes de la represión franquista es una tarea ardua y de alta complejidad. Esto no fue un documento en favor de Garzón, quisieron expresar su opinión, nada más. No entraron a valorar porque son jueces y entienden que no tienen por qué hacer política. Es decir, que el análisis de los crímenes de la represión franquista es una tarea ardua y de alta complejidad, porque representa una realidad terrible que nos resulta difícil de decir y de contemplar, con decenas de miles de desaparecidos, de ejecutados extrajudicialmente y enterrados indignamente como desechos humanos prescindibles en fosas comunes, de niños arrancados a sus madres, familias y centros de acogida a quienes se les despojó del nombre y de la identidad, víctimas que no han tenido acceso a la justicia y la verdad ni obtenido reparación hasta fecha. Como podéis ver, esta frase, este párrafo, como he dicho, es casi calcado de la declaración o de la declaración de condena del Consejo de Europa al Estado fascista, al Estado franquista. Es prácticamente, en otras palabras, que suenan más duras, quizá porque los decimos ya los otros jueces, que no es precisamente una institución para que la gente le tenga un excesivo respeto, ¿no? Pero han llegado hasta explicar esto clarísimamente. No dicen más, pero dicen suficiente. Ahora sabemos que en España, esto ya no es ya esa parte, ahora sabemos que en España hay cosas que no se tocan, y el franquismo es una de ellas. Pues la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo juraron lealtad a los principios del movimiento, y otro grupo de jueces menos numeroso y llamado progresista se hermanó bajo la misma causa con Falange Española y Manos Limpias para no desatar lo que estaba atado y violado. Pasará a la historia el juez Garzón como aquel que intentó dar a las víctimas del franquismo lo que la decencia les otorgó. No hace falta inventar nada, lo que la decencia les otorgó: información, reparación y dignidad. En esto se basa el auto de Garzón, que fue acusado de prevaricación por dictar una resolución que ni es injusta a ojos de la razón, ni es disparatada en derecho, como prueba que varios magistrados de la Audiencia Nacional la respaldaron. Sin embargo, lo verdaderamente terrible de sentar a Garzón en el banquillo fue que consagró de forma irreversible el punto y final que supuso la amnistía del 77, una ley del silencio que perdonó a los inocentes y dio inmunidad a los culpables. La resolución judicial de juez Garzón responde a los más estrictos cánones asumidos por la comunidad internacional. La vida, la dignidad, la libertad y la justicia constituyen los pilares sobre los que se construye una sociedad democrática y civilizada. No existen otros. El Poder Judicial no puede ignorar estos valores y principios que además les vienen impuestos por los tratados internacionales asumidos por España. No estamos inventando las leyes están inventadas, y España forma parte de muchos estados del mundo donde se atiene a leyes internacionales que deben de cumplir y hacer cumplimiento, como veremos más adelante. Pero hay también una zona oscura de la transición política española. La transición no fue una rotura como el régimen anterior, pues aun cuando la dictadura murió en la calle, yo opino que la dictadura no murió por Franco, murió en la calle por lo que supuso la agitación social procedente de la clase trabajadora como motor del cambio, y a mí me tocó esto ya vivirlo en primera persona. No se murió en la cama, murió en la calle, porque la gente se alzó contra la dictadura, se cansó y estiró para adelante. La transición, sin embargo, se hizo bajo el dominio de la nomenclatura del régimen. Se rigió o se dirigió por las personas del franquismo, que podían ser más progresistas, pero que evidentemente ellos quieren mantener el silencio en muchas cosas. Fue la abertura de aquel Estado a los partidos de izquierda mucho más una abertura de aquel Estado a los partidos de izquierda que una rotura con el Estado anterior. La transición se basó en una enorme injusticia cuando reconocemos el hecho que, para conseguir la paz, hubo que aceptar las injusticias que se han hecho a los vencidos, a los desaparecidos, a los niños robados, o ver cómo enjuician a este juez que se atrevió a intentar llevar a los tribunales a los responsables, sin olvidar que nuestra guerra civil, los buenos, como decíamos antes, por defender el orden constitucional, fueron los vencidos. No es cierto que no se impuso a la sociedad ningún olvido, pero sí hubo un amplio silencio oficial. Es cierto que no se reprimió el conocimiento de ese periodo, pero faltó socialización del mismo y reconocimiento público. Y en aras del consenso no se acometió ninguna política conmemorativa,
pero no adoptar ninguna política conmemorativa, es adoptar una que ya estimuló la privatización de las memorias y perpetuó el desequilibrio entre la presencia pública de uno y otro bando en sus víctimas. Evidentemente, que no hace ninguna política, permitió continuar con la política franquista en España respecto a todas estas cuestiones. Lo cual explica los silencios sobre nuestro pasado. Y por razones de salud democrática debemos exigir que la versión histórica de los vencidos sea la que domine y que el Estado se considere continuador del Estado democrático republicano. Hasta que ello ocurra la transición no habrá término. Pero hemos citado varias veces la ley de amnistía del año 77 y yo creo que es también necesario comentar algo sobre ello. La ley de amnistía fue el resultado de la movilización popular liderada por las izquierdas, a catalanes, andaluces, a gallegos y a extremeños. Fue un clamor total, porque en aquel momento, en los años 77, existían muchas personas, muchos demócratas presos en las cárceles por hacer oposición al régimen, muchos. Y ese clamor, tenía un objetivo, todo ese clamor de la amnistía, que en su momento, su aprobación era un periodo preconstitucional. Todavía la Constitución se aprobó un año después, que era sacar de las cárceles a los que lucharon contra la dictadura. Para eso era la amnistía. Las derechas, Alianza Popular, no la apoyaron. O sea que la reconciliación tuvo muy poco. Porque dice, no, es que la amnistía es la reconciliación. No, no. La derecha no apoyó la amnistía. ¿Apoyaron los catalanes? Los de derechas, vale, pero la Alianza Popular no. Convertir los verdugos en víctimas nunca puede ser un acto de justicia. Están convirtiendo el pacto de amnistía en un principio de ocultación del pasado, de negación del reconocimiento a las víctimas y del blanqueo del franquismo. Se pactó una amnistía que protegiera a todos los potenciales protagonistas del cambio político, los que venían del franquismo y los que venían de la resistencia. Pero esta amnistía no significaba una absolución del pasado, era aplazar el duelo para realizarlo cuando la democracia hubiese alcanzado ya su madurez y su equilibrio. Y en esas estamos. Porque después de 30 años, supongo yo que ya seremos maduros, prácticamente. Pero el silencio no puede ser indefinido. La opinión pública extranjera no puede entender que en España sea incapaz de encarar la revisión de la dictadura que han hecho otros países como Chile, como Argentina. Lo decía el New York Times. Y aquí voy un poco a la Biblia de los periódicos del mundo. No es que tengan mi simpatía, pero para muchísima gente el New York Times es el periódico, digamos, más importante del mundo y el que dice, digamos, las verdades mayores que otros. Dice así: España necesita una explicación honesta de su pasado, no perseguir a aquellos que tienen el valor de ser. Esto lo decía a propósito del juicio a Barcelona. O sea, no se puede perseguir al que busca la verdad. Habrá que buscar la verdad, por muy dura que sea, en la historia y en los documentos que hay. La ley de amnistía ha implicado la impunidad de gravísimos delitos de lesa humanidad y no supera los más elementales test de derecho internacional, a los que debe someterse el país y España también. Tenemos que recordar todos. Gracias a este derecho internacional, en España, la justicia española pidió la detención de Augusto Pinochet en Londres. No podemos olvidarlo. Y gracias a estas leyes internacionales en España se condenó al torturador Adolfo Stilingo por los vuelos de la muerte en Argentina. Y todo el mundo lo veía normal, lo veía lógico, que esas personas, si en su país no podían juzgarles porque no había fuerza suficiente, y no había democracia, y la justicia no tenía intención, o no quería, o no podía, para eso están las leyes internacionales, para juzgarlos en cualquier lugar. Hay que recordar que en el año 2008, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya indicó a España que debe derogar la ley de amnistía, tiene que derogarla y dictar normas necesarias para el reconocimiento y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales. Derechos humanos de las Naciones Unidas, derechos humanos del Consejo de Europa, periódicos de gran prestigio, todos desde el exterior, desde fuera, nos dicen lo mismo. Pero una cosa más, la amnistía, en caso de desaparición forzada, fue rechazada por la resolución de septiembre del 84 del Consejo de Europa. No permite a ningún país declarar amnistía para evadir responsabilidades políticas o criminales. Es decir, la desaparición forzada de personas es un crimen contra la humanidad, el cual no podrá ser considerado como un delito político y está sujeto a las normas de extradición, no es objeto de limitación y no está cubierto por leyes de Estado.
¿A qué nos conduce la amnistía tal como la está imponiendo desde el Estado? A una suerte de amnesia oficial, un mecanismo de ceguera inconsciente, mediante el cual un sujeto hace desaparecer hechos desagradables de su memoria. Eso es lo que pretenden ellos. Nosotros vamos a desaparecer eso de nuestra memoria, que no ha existido nunca, que no pasa nada. Es lo que ha querido evitar el juez Garzón, revelar la naturaleza malévola del franquismo para que la historia no pueda repetirse. También fue el New York Times el que señaló en una editorial que en este caso de crímenes son las desapariciones, no es la investigación del juez Garzón. Eso no es un crimen investigado, es un crimen que siga esa y las situaciones. ¿Qué hacer? Esta es la pregunta clásica. ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Teniendo los poderes del Estado en una situación que no quiere mover un dedo. Pues mirad, los enterrados aún en fosas anónimas, la pervivencia de espacios y símbolos franquistas, la falta de memoriales democráticos, la canonización por la Iglesia de cientos de mártires entre comillas, el sinsentido de que se procesa un juez que trata de perseguir el franquismo, todo ello muestra que queda mucho por hacer y conversar. Toda democracia que se precie debería preservar su patrimonio pasado, preservarlo, pero también garantizar su pluralismo, huyendo de lecturas únicas y definitivas, su socialización y su conversión en espacio de debate, resignificación y participación. Eso tenemos que hacer con la historia nosotros. Es esto de Marfil. Tenemos que socializarlo, o sea, entrar todos a debatir esas cosas, conocerlas y debatirlas. Todo este asunto gira en torno a una cuestión central, que esto no debemos de tenerlo. ¿Qué hacer? Desde el punto de vista simbólico, simbólico, no jurídico, simbólico, con la guerra civil. ¿Qué podemos hacer? La decisión administrativa tomada en el 77 con la ley de amnistía no fue la de hacer justicia y no encarar ningún tipo de política de memoria. Obviamente, al haber desaparecido por causas biológicas los principales responsables, todos se han muerto ya. Hacer justicia no consiste en llevar materialmente a los acusados de crímenes abominables a los tribunales. No se pueden llevar, están muertos. Luego, entonces, hacer justicia no consiste en eso. Esto no es un asunto jurídico. Este tema no es un asunto jurídico. Pues si tanto apasiona a no pocos españoles es porque se sienten que lo que está en juego es el derecho de las víctimas a una reparación moral, el derecho colectivo nuestro, de nosotros a la memoria, a poder establecer oficialmente, sobre la base de atrocidades demostradas, que el franquismo fue una abominación y que su impunidad es insólita. Y ya vamos a la última parte del bloque, que son las víctimas del franquismo. No se podía hablar de todas estas cosas sin hablar de las víctimas del franquismo. La ONU, soy muy reiterativo, cada cosa que hablo de la ONU, de los consejos de Europa, no repito lo mismo, son cosas distintas, porque se han tomado muchísimas resoluciones y el gobierno español, los gobiernos españoles del PP o del CD, del PSOE y del PP, nunca han hecho caso de estas resoluciones. Y estamos obligados a hacerlo, porque pertenecemos a la ONU y pertenecemos a la ONU. La ONU recordó a España que sigue manteniendo un triste récord de dudoso éxito, que es el mayor número de cadáveres no identificados e ilegalmente enterrados, superior a cualquier otro país de nuestro entorno. Son más de 110.000 las víctimas secuestradas, asesinadas y desaparecidas en la más flagrante ilegalidad, o sea, quiero decir, sin juicio, sin defensa, sin certificado de defunción. A este crimen, el actual derecho internacional le llama delito de desaparición forzada, definido y asumido por la ONU como tal, con carácter de crimen de lesa humanidad no prescriptible. No prescriptible. Hay una frase de William Faulkner, premio Nobel de Literatura, que dice: el pasado no está pasado. Porque también muchas frases de la derecha dicen: bueno, lo que ya pasó, pasó, vamos a dejarlo así. No, el pasado no está pasado. Nosotros, desde la izquierda, no podemos asumir esa frase. Y nos ayuda a encarar un problema sin resolver 7 décadas después del drama que lo generó. No podemos dejarnos engañar una vez más por esto. Quien conoce el pasado domina intelectualmente el presente y a la vez está en situación de condicionar el futuro. Sin embargo, quien desconoce los hechos está condenado a repetirlos. Siempre. La ignorancia nos lleva a eso, a repetir las cosas. Contra esta forma de ver la historia son muchas las víctimas de la represión franquista que siguen hoy demostrando su extraordinaria fortaleza para superar momentos especialmente duros
y conectados entre sí. Humillaciones directas, hambre, expolio de bienes, muerte, familiares, falta de reconocimiento como víctimas, etc. Y merecen un reconocimiento y trato colectivo que aplique los principios básicos de derechos humanos que toda víctima debe tener, que es verdad, justicia y reparación. Resulta increíble que hoy, en pleno siglo XXI, se recete el olvido solo para las víctimas que no son cercanas. Increíble que pretendamos seguir sometiendo al miedo a las víctimas del terrorismo. Porque además hay una cosa, que es el trato diferente. Y esto también es bueno recordarlo. Cabe recordar que otras víctimas, las víctimas de la República, o sea, los franquistas, que fueron víctimas también, que se murieron, se los asesinaron, recibieron y reciben homenajes y reparaciones. Desde las exhumaciones desarrolladas durante el franquismo, donde todos los familiares podían sacar a sus víctimas donde estaban inhumados, hasta los regalos a las viudas y otras víctimas, en forma de puestos en la administración pública, en reparaciones económicas, en otras cuestiones, bueno, que todo el mundo conoce. Pero no solo reparaciones, también homenajes públicos, masivos y cotidianos, que continúan hoy, en forma, por ejemplo, de elevación a los altares. No hace mucho, elevaron 500 y pico mártires de la guerra civil a los altares en Roma. ¿Eso qué es? Pero ahí nadie habla de reabrir heridas, nadie dice civilismo o vómitos o otras lindezas como estamos acostumbrados a oír a la derecha, que sí se aplican cuando las víctimas son del franquismo, no solo son afines. Y una reflexión, a pesar de la máxima de Quevedo, que dice que donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Es cierto eso. Debemos desarrollar medidas de reparación, medidas de justicia y de verdad para que las víctimas de la represión franquista, especialmente para aquellas que fueron más vulnerables como las mujeres, porque el tiempo todo lo cura, menos las injusticias que las hay. Y ya para terminar, la ley de la memoria histórica, que sabéis que fue aprobada en tiempos de Zapatero, y que, bueno, ahora yo creo que va a entrar no digo ya en el frigorífico, en el congelador, durante unos años, que vaya a estar el Partido Popular. No digo si Dios no lo remedia, si no lo remediamos nosotros. No creo que Dios vaya a entrar en eso. Las instrucciones del gobierno de Zapatero para su redacción, la redacción de esta ley, no era una ley de memoria histórica. Es más, ni se llama la ley de memoria histórica, tiene otro nombre rimbombante que no dice nada, sino una ley de reconocimiento a las víctimas de los dos bandos, de la guerra civil y de la dictadura. Esto es logrado. Ahora bien, este reconocimiento tenía límites, pues es criterio de aquel gobierno y de este y los anteriores que el nuevo Estado democrático es continuista del Estado fascista. O sea, todos los jefes de gobierno dicen que este Estado es continuista del gobierno de Franco. Y por lo tanto no se pueden anular los juicios aprobados por el Estado anterior. Es más, de hacerlo tendría que conllevar pagos, compensaciones y reivindicaciones que el nuevo Estado no está dispuesto a realizar. Esa es la cuestión, el dinero, el tener que pagar a los favores de las víctimas. Sin embargo, cualquier intento de ensamblar la dictadura con la democracia, con esta democracia, carece de sentido jurídico, pero no solo de sentido jurídico, sino de sentido político y ético. No tiene por dónde se coger. El pasado debe ser expulsado del marco de la democracia a través de la declaración de nulidad de las sentencias infamantes que repugnan a la conciencia de los seres civilizados. Considerar como un proyecto factible el desarrollo de una ley de reconocimiento que satisfaga por igual a vencedores y vencidos asume erróneamente que lo que ellos llaman los dos bandos comparten las mismas responsabilidades en lo ocurrido en aquel periodo de nuestra historia, lo cual es obviamente falso, como ya expliqué anteriormente. Una recuperación justa con homenaje a las víctimas lleva inevitablemente a denunciar a los vencedores, lo que requiere no solo la recuperación de la memoria de los vencidos, sino la corrección de la historia. Hay que corregirla, que se ha enseñado a la juventud en este país, pero sobre todo que se lleve a efecto el criterio de justicia universal, que tiene un alcance muy específico respecto a derechos que afectan no al individuo aislado como tal, sino al individuo como colectividad, como universalidad. Hay determinados delitos que son inequívocamente universales, al punto que se denominan de lesa humanidad. Hace años que la justicia española ha aceptado ese concepto y el derecho internacional vigente establece la necesidad de que esos delitos sean juzgados. Nada más. Muchas gracias por la atención.
queréis hacer alguna pregunta a Pepe. Tenemos como algo menos de media hora, yo creo. Así que el tiempo que poco. Nosotros estamos a vuestra disposición, pero también a respetar, digamos, el momento en que os queráis. Que aquí no estamos obligados a nada. Pepe, y yo más que una pregunta, yo quería hacer una reflexión. Y en esto tenemos que hacer una autocrítica todos a nivel general. Estamos consintiendo homenajes, peregrinaciones a sitios donde está enterrado el dictador. La autocrítica no es necesaria porque este país, si sigue haciendo homenajes a quien nos masacró, nunca en la vida podemos levantar cabeza. Y creo que nuestros muertos merecen algo más que eso, Más que una pregunta, era una reflexión. Sí, es un poco el hilo conductor también de toda la charla que yo trato de hacer. Yo creo que, bueno, esa situación es una situación que está ahí, que ellos lo hacen porque tienen una fuerza inmensa, inmensamente mayor que la que podemos tener las personas de izquierdas en este país. A fin de cuentas, lo trataba de explicar antes también, con la ley de amnistía y con todas estas cosas, ¿no? O sea, la democracia, hay mucha gente ya que está planteando y está queriendo ya decir claramente que no ha sido una democracia, una transición modélica, que más bien ha sido una transición bastante inmodélica porque ha dejado en la cometa muchas cosas, que son las que en realidad construyen la democracia. Y por eso estas extrañezas que aparecen publicadas en periódicos de gran prestigio en el mundo y de resoluciones que toman organismos internacionales que nadie cuestiona lo que tienen estos organismos, que ahí estamos todos representados, de todos los países de Europa y de los países del mundo. Ahora bien, yo, como reflexión también, nuestra intención que tenemos con estas charlas no es una intención, si se quiere decir, a la ofensiva, sino que es a la defensiva. Y digo defensiva en el sentido que lo que necesitamos nosotros es que la gente no olvide esto, que no lo olvide, que se mantenga y que se trate de ir ganando cada vez más personas que tengan luz en estos hechos, que sientan esa injusticia también en sus carnes, aunque no tengan familiares o se hayan olvidado, y que todo esto cree una opinión pública, que esa opinión pública nos permita tener la fuerza suficiente como para que a un gobierno, yo no pienso en un gobierno de derechas, pero un gobierno de izquierdas que algún día vendrá en las elecciones generales, trate de reparar lo que es una justicia manifiesta que lleva ya 75 años. Yo creo que lo importante para nosotros ahora, con estas charlas, con estos trabajos como el que ha hecho David y Arantxa, de sacar a la luz estos sucesos que acaecieron, ya no solo cuando la guerra, sino incluso cuando la Revolución de Octubre, y yo además quiero aprovechar esto para agradecerles a ellos con todo mi cariño este trabajo tan riguroso y tan precioso a la vez, porque a veces es difícil de leer estas situaciones, cuesta mucho, a pesar de haber pasado ya casi 80 años, aún produce dolor cuando lo lees. Entonces yo creo que esto es lo que tenemos que luchar desde la izquierda, de que para que las personas no olviden, que las personas mantengan, incluso que sientan curiosidad por obtener más conocimiento, porque la verdad es buena siempre. Y como se decía antes en la charla, si estas cosas no hay reparación, no se puede hacer una democracia en base a estas injusticias tan grandes como que existen con las víctimas del franquismo. Yo quería también hacer una autocrítica, porque, como comentaste antes, la ley de la memoria histórica, que es verdad que es una ley un poco floja, se quiso poner un parche, pero hay que también decir que la ciudadanía en general está haciendo hay bastante pasividad en cuanto a involucrarse en resarcir esas memorias, en acudir a actos. Hay un pasotismo por la gente joven también, quizá porque no se implicó de verdad en historias, o se implicó y historias que oyeron a sus abuelos como batallas o historias así. Entonces yo creo que hay que reflexionar sobre la pasividad en general de la ciudadanía. Yo muchas veces me acerco a la fosa común de Oviedo, donde está mi abuelo, y ves que solo va gente mayor, no ves a gente joven,
y digamos que es un acto simbólico el asistir allí, porque yo a mi pueblo ni lo conocí, pero considero que, bueno, debo ir hasta ahí de vez en cuando. Pero es que actos como este, o en concejos como este, otros, donde todavía hay nombres, como en esta calle, General Primo de Rivera, que es simbólico, pero a mí me da asco también todavía que haya ciudades, pueblos, donde todavía las calles, que eso sí que es una ofensa, pasar debajo de una placa, y que bueno, no sé si a lo mejor también echarme a culpa a concejales y a gente que a lo mejor, igual que se repara un bache o se pone un punto de luz, haya que quitar una calle que da asco pasar por debajo de ella. Ya es una palabra asco un poco suave, sino indignación hacia gente que todavía tiene que seguir aguantando con todo eso, ¿no? Entonces digo que hay mucha pasividad por la ciudadanía en general. Yo creo que estos debates, como bien dices, que aportan mucho, pero aportan, y yo aquí, con todo el respeto que me merece la gente mayor, pues como podrás ver, yo creo que gente de menos de 25 años no hay nada. Es que no hay nada. Y es así de triste. Entonces, no sé si es culpa de unos, de otros o de todos. Supongo que todos un poco, ¿no? Pero bueno, dejo esa reflexión ahí en el aire. Hombre, yo voy a ser un poco más optimista, pero hay un dato que a mí me parece que es, desde luego, bastante esclarecedor. Y es que es el siguiente: quienes más están luchando por la exhumación de los cadáveres en las fosas comunes no es la nuestra generación, es la generación de los nietos de esas personas, los hijos de esa generación que están enterrados por el miedo, por el terror que ha habido. No solamente no hacen nada, es que estuvieron inmovilizados, es que ni se hablaba. Mi padre a mí nunca me habló de esos problemas. Fue un perdedor de la guerra civil, nunca. Pero perdona, pero como decías tú antes, Sierra, que ya pasaron 35 años. Pero el miedo queda ahí. No, todavía. El miedo para la gente mayor. Siempre la gente mayor sí. La gente mayor, y eso lo dice muy bien en este libro de Villafría. Lo explican muy bien ellos. El miedo sigue ahí. Solo hablaban entre las familias, entre ellas. No hablaban con nadie que viniese de fuera. Y pasaron 78 años. Fíjate tú, O sea, el miedo coacciona. Pero hay una cosa, como te decía, quienes están a la cabeza del desenterramiento y las fosas comunes son nietos, la gente de 20 y tantos y 30 y tantos años. Y eso sí que es esperanzador. En amplias zonas de Castilla, en Extremadura, en Andalucía y en muchas ciudades en España. Entonces, no está todo tan malo. O sea, empieza ya a hacer una generación de personas como estos dos que están aquí, de que también hablan, y esto sí que vale más que 40 charlas que yo pueda dar, y que son que 100 y que 1000, porque esto, cualquier momento en tu casa lo coges, le echas un vistazo y te mete en la realidad, ¿me entiendes? O sea que la situación no es la que deseamos, pero sí que yo también me hago autocrítica desde mi posición de izquierdas, O sea, no quiero decirte que tenemos que empezar los que estuvimos en cargos políticos también, a hacer ver que estas cosas, a lo mejor si hubiésemos puesto más atención en esto que en poner una bombilla, como tú dices, en una calle, a lo mejor las cosas hoy no estarían en este plan. Y la ley de memoria histórica no hubiera sido eso, hubiera sido otra, digamos, que respondiera mejor las expectativas que tenían las familias de las víctimas. Yo pregunto una cosa: ¿por qué en Argentina y en Chile metieron en la cárcel a esos caras? ¿Metieron? Los metieron en la cárcel. Porque se movilizó la gente. Y sobre todo las mujeres. Y sobre todo las mujeres. Aquí hemos sido unos cobardes. Hemos sido unos cobardes y seguimos siendo. Aquí seguimos siendo. Y dice que ha habido una banda terrorista que ahora dejó de matar. No, ha habido dos. Antes ha habido otra banda terrorista. Y a eso nadie ha tenido huevos de decirlo públicamente, que lo metieran a la cárcel. Y cuidado, que esa banda terrorista te puede llevar a la cárcel algún día a ti por andar predicando esto, porque por lo menos llevaron a Garzón fuera del país, fuera de la carrera política. Si se lo proponen, te llevan a la cárcel. Y ha sido una banda terrorista que mataba sistemáticamente, ¿o no? ¿O no? Y todos nos hemos mezclado con los franquistas que venían, nos juntamos en los ayuntamientos, nos juntamos en las diputaciones,
en las iglesias, y en todos los lados nos juntamos y nos dábamos la mano y la paz y no sé qué cosas. Sabíamos que era aquel y que era aquel otro. Todos callábamos. Y cuidado que nos están dando madera otra vez y seguimos callando. Ahora hay otro golpe, sin tiros. Pero sí que hablar de esto también, si podéis seguir escribiendo a continuación de esto. Porque hay otro golpe, ahora sin tiros. Ahora no vas a tener mapas. La gente se va a morir ahora sola, de hambre. Y seguimos callando. ¿O no? Hemos sido culpables todos. Todos que callamos y aceptamos. Y tenemos lo que merecemos. Bueno, somos culpables a veces por omisión o por pasividad. Somos culpables. En otros países, en casi todos los países, la gente se levantó cuando vio las injusticias que se vieron. Cuando Carrillo y Fraga se abrazaban y el otro, y demás para allá, y se besaban en la boca. Todos callamos la boca. Todos callamos la boca. Y decimos, coño, pues es que están los militares ahí todavía que no sé qué, espera un poquitín más. Luego vino Felipe González con mayorías, yo lo apoyé. Bueno, sí. Y no hicieron nada, y siguió pasando el tiempo y no hicieron nada, y todos nos mezclamos, y en un sitio gobernó el PP, gobernó el PSOE, gobernó con Izquierda Unida, con los hijos, y nadie ha movido la boca para nada. No nos hemos movilizado para nada. En Argentina fueron las mujeres, con un par de pelotas así, las mujeres. Y consiguieron que metieran a la cárcel a la gente. Si no iban a meternos, pues no. Bueno, las mujeres y los políticos con un par de pelotas, que a lo mejor también usan aquí, pero tienen miedo. Y eso. Y ahora pues ya, ¿a quién vas a coger? ¿Nadie? Nadie. Es más, que ahora el desmadre es que ya resulta que aquellos ya se ponen como desafío particular, ya no meten en la cárcel a los demócratas. Ya no me ponen. Sí, verdad, todo yo no cuestiono el logro, sin embargo han tenido los arrestos suficientes para empezar esos juicios que les costó muchísimo trabajo arrancarlos, y conseguir juzgar a esa gente y meterlos en la cárcel. ¿Qué nos queda en España? Yo lo decía antes, o sea, en realidad, por causas biológicas, esos responsables ya están muertos todos. Ya no se trata de eso, pero se trata de poner en claro lo que es la verdad y reparar las víctimas, hacer justicia y reparar las víctimas. ¿Cómo se puede reparar las víctimas? Pues a través de la justicia y declarando lo abominable que ha sido el régimen franquista y las muertes que ha causado por la represión y todo lo demás. Eso es lo que tratamos. O sea que es simbólico. Lo que es que es una acción simbólica. Ya no se trata de llevar más allá a nadie, a los tribunales, no. Es simbólico. Pero es que ni para eso tenemos fuerzas. Ni para eso tenemos fuerzas. Hay fuerza porque, claro, ya pasaron muchos años, la gente joven ya no se lo cree, porque unos les dicen que sí, otros les dicen que no, ya pasan de sus temas. Los cadáveres están ahí enterrados. Los cadáveres están ahí enterrados. Están tirados ahí, bueno, ahí están tirados. Yo sé dónde los hay. Que manca, que manca, Yo sé dónde se va a acostar la gente en la playa, se va a acostar en el campo, encima de los cadáveres. Yo lo sé. Una cosa que quería decir, cuando hablas de, yo también una reflexión en el tema, hay un tema que está muy claro, tal vez la apatía de la gente hablamos por un lado, tal vez hablamos también de que tuvimos políticos, y eso cuando hablamos de todos los políticos iguales, yo me sigo negando a esa parte, y además voy a ser muy localista, yo estoy en Cantabria, cuando otra vez se habló de memoria histórica, quien habló de memoria histórica fue un grupo, fue Izquierda Unida, no puedo quitar pues ahora la cosa de decir que fuimos los buenos. Sin embargo, cuando conseguimos crear un Consejo de la Memoria, cuando estuvimos trabajando ahí, otros partidos que se autotitulaban de izquierdas y que tenían muchos más medios para hacer las cosas que nosotros, fueron más bien, digamos, cortapisas al trabajo que se podía hacer en ello, que no voluntarismo para hacerlo. Eso también hay que valorarlo. Y lo que sí está claro, lo mejor, tenemos que, sí, de acuerdo, ser muy exigentes y mirar mucho y pedir a esos políticos, llámese así, que a lo mejor cumplan con lo que prometen. Tal vez esa sea una de las peores cosas que hay. Pienso que muchos de esos engañaron a sus electores diciendo
e iban a trabajar por una memoria histórica, que iban a investigar todo lo que hubiera que investigar, y luego cuando tuvieron la oportunidad dejaron el tema así. Yo eso pienso que son los más peligrosos. No pienso en la apatía de la gente, pienso que a lo mejor los que somos algo políticos tenemos que hacer que esa gente no coja la apatía, que tenga voluntad y que, como dice Sierra, que tenga la voluntad de seguir adelante, y esto hay que buscar esas tres palabras: la verdad, la justicia y la reparación, Pero eso tenemos que hacerlo los políticos, para que luego a lo mejor los ciudadanos piensen que nosotros también vamos delante de ellos. Yo por lo menos pienso así. No pienso que todos los políticos fueran iguales. No pienso que unos trataron de ocultar y otros no. Lo que pasa es que, algunos pienso que cuando tuvieron en su mano hacer algo, esos sí fueron cobardes. Otros, en la fuerza que tenían, trataron de hacer algo mejor las cosas y hicieron lo que pudieron. Por eso digo que cuidado, que luego, en el tema de la memoria histórica, creo que no todos hay que ponerlos en el mismo balance. Hicieron todos poco. Todos no son iguales, pero todos muy poco. Yo creo que, ya que salió aquí y lo pusiste tú, el asunto del ejemplo de Argentina y de Chile, yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que seguir los ciudadanos. No hay otro. O sea, no estemos esperando que el maná vaya no hay otro. No. Entonces, solo cuando la opinión pública tenga la fuerza y la representación suficiente, esa es la que va a hacer cambiar. En este tema concreto, como está pasando en otras cosas, o sea, no nos equivoquemos, o sea, hay muchos cambios que los políticos se sienten obligados porque la sociedad ya toma una conciencia de ello y los obliga a introducirlo en sus programas y a llevarlo a efecto cuando están en poder. Y es que en esto es una de las cuestiones que hay muy poca práctica democrática en España. O sea, a fin de cuentas, no, aunque algunos presidentes españoles presumían en América Latina de cómo se había que hacer una democracia, sin embargo todavía estamos para aprender muchas cosas y sobre todo aprender de otros países, tanto a un lado como a otro de nosotros. Es que la democracia, perdón, sí. La democracia tiene que estar vigilada, porque con la democracia llegó Hitler al poder. Los políticos tienen que tener miedo a la gente, tienen que, o sea, sentir que tienen una presión detrás, y aquí pues llegan, hacen lo contrario de lo que dicen, hacen lo que les da la gana, y venga policías a dar palos y guardias civiles y a echar gente de las casas y a echar gente a la calle y los demás a callar, a esperar que te llegue. ¿O qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Porque oye, en los últimos años hemos visto lo que nunca creíamos que íbamos a ver. Países del norte de África donde había dictadores como burros de grandes, con 3 millones de guardaespaldas, que cayeron porque la gente le echó un par de pelotas a la cara. Ha habido un país que bastó que se quemara un pobre vendedor de la calle y bastó que se quemara el bonzo para explotar el país. Aquí están tirando a la gente por las ventanas ya cuando van a echarlo de la casa, que manda huevos, que manda huevos, No quiero ya está Cristina esperando. Sí, bueno,